¿Alguna vez has sentido como si cada movimiento que haces, cada decisión que tomas, fuera juzgada por alguien? ¿Te has preguntado por qué algunas personas parecen estar constantemente señalando tus errores, criticando tu camino, haciendo que dudes de ti mismo y de tu relación con Dios? ¿Y si te dijera que Cristo mismo te muestra el camino para alejarte de personas que te critican constantemente, que existe un poder espiritual oculto en las Escrituras que muy pocos creyentes conocen, un poder que puede liberarte de relaciones tóxicas que están sofocando tu espíritu y tu propósito divino? La Biblia contiene revelaciones sorprendentes sobre cómo Jesús mismo estableció límites firmes con quienes lo criticaban, cómo se apartó estratégicamente de personas negativas y cómo este modelo divino puede transformar completamente tu vida hoy. Muchos cristianos viven bajo el peso aplastante de la crítica constante, creyendo erróneamente que soportar cualquier tipo de trato es parte de llevar su cruz. Pero existe un secreto escondido en los evangelios, un patrón que Jesús mismo siguió para proteger su misión y su paz interior. Este conocimiento, cuando lo aplicas a tu vida, tiene el poder de romper cadenas emocionales que quizás has arrastrado durante años. Imagina por un momento cómo sería tu vida sin el peso constante de las críticas destructivas. Imagina poder respirar libremente, tomar decisiones con confianza y avanzar en tu propósito divino sin el freno constante de voces negativas. Esa libertad no es solo un sueño lejano, es el plan de Dios para ti. Como dice Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad sobre cómo Cristo manejó a sus críticos puede liberarte hoy mismo. En los próximos minutos descubrirás pasajes bíblicos que rara vez se enseñan en las iglesias tradicionales, pero que contienen claves poderosas para discernir cuándo debes alejarte de relaciones tóxicas y cómo hacerlo con la sabiduría de Cristo. Aprenderás a identificar la diferencia entre la corrección amorosa que viene de Dios y la crítica destructiva que viene del enemigo. Te mostraré cómo Jesús mismo estableció límites saludables y te daré herramientas prácticas para hacer lo mismo en tu vida. Este mensaje tiene el potencial de desbloquear una nueva dimensión de paz y propósito en tu caminar cristiano. Podría ser exactamente la palabra que has estado esperando, la revelación divina que necesitas para romper ciclos negativos en tus relaciones y avanzar hacia el destino glorioso que Dios tiene para ti. Antes de profundizar en estas verdades transformadoras, te pido que demuestres tu compromiso con tu crecimiento espiritual, dando me gusta a este video ahora mismo. Al hacerlo, no solo me animas a seguir compartiendo estas revelaciones poderosas, sino que también permites que YouTube muestre este mensaje a más hermanos y hermanas que podrían estar atrapados en relaciones que drenan su espíritu. Tu simple acción de dar me gusta puede ser el instrumento que Dios use para llevar liberación a alguien más. Estás participando activamente en la difusión de la palabra de Dios. Te felicito sinceramente por ser parte de esta comunidad de creyentes que buscan profundizar en las enseñanzas de Cristo más allá de lo superficial. Muchos utilizan este contenido como su principal fuente de nutrición espiritual porque no tienen una iglesia cerca o porque buscan entender las Escrituras de una manera más profunda. Tu participación es fundamental para que este ministerio continúe. Por eso, te animo a comentar ahora mismo con esta frase: hoy decido discernir qué voces escuchar. Este simple acto demuestra tu compromiso con tu crecimiento espiritual antes de comenzar nuestro estudio. Recuerda que la penúltima enseñanza de hoy podría contener la clave para desbloquear una bendición especial que has estado esperando. Ahora,
Preparémonos para recibir estas revelaciones mientras comenzamos nuestro estudio bíblico sobre cómo Cristo te aleja de personas que te critican. El patrón divino, cómo Jesús respondió a sus críticos. Cuando estudiamos detenidamente los evangelios, descubrimos un patrón revelador en la forma en que Jesús respondió a quienes constantemente lo criticaban. Este patrón no es accidental, sino una estrategia divina que podemos y debemos aplicar en nuestras propias vidas. En Mateo 12, 14-15 encontramos un momento crucial. Pero los fariseos salieron y tramaron cómo matar a Jesús. Al darse cuenta de esto, Jesús se retiró de aquel lugar. Observa cuidadosamente lo que sucedió aquí. Jesús, el Hijo de Dios con todo el poder del universo a su disposición, eligió retirarse. No enfrentó a sus críticos en ese momento. No intentó defenderse, simplemente se alejó. Esta reacción de Jesús contradice directamente la idea común de que debemos siempre enfrentar la crítica, defendernos o intentar cambiar la opinión de quienes nos juzgan. Cristo, nuestro ejemplo supremo, eligió en múltiples ocasiones alejarse de ambientes tóxicos y personas cuya crítica no era constructiva, sino destructiva. En Lucas 4, 28-30 vemos otro ejemplo poderoso. Después de que Jesús predicara en la sinagoga de Nazaret, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira. Se levantaron, lo echaron fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad para despeñarlo. Pero él pasó por en medio de ellos y se fue. Nuevamente, vemos a Jesús alejándose de quienes lo criticaban con intenciones dañinas. ¿Por qué es esto tan significativo? Porque demuestra que alejarse de críticos destructivos no es cobardía ni falta de amor. Es sabiduría divina. Jesús entendía que no todas las críticas merecen una respuesta y no todas las personas merecen tu tiempo y energía. Algunos críticos no están interesados en la verdad o en tu bienestar. Simplemente quieren desahogarse, controlar o manipular. Reflexiona por un momento sobre las personas en tu vida que constantemente te critican. ¿Cómo te sientes después de interactuar con ellas? ¿Edificado y animado o drenado y desanimado? Cristo nos muestra que no estamos obligados a mantener relaciones que constantemente nos roban la paz y nos alejan de nuestro propósito divino. En Juan 8:59, después de un intercambio tenso con los fariseos, leemos que tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. Jesús no se quedó para argumentar cuando la crítica se volvió abiertamente hostil. Reconoció que en ese momento la comunicación productiva ya no era posible y eligió sabiamente retirarse. Este patrón se repite consistentemente a lo largo de los evangelios. En Juan 6:15, cuando la multitud quería hacerlo rey por la fuerza, imponiendo sus expectativas sobre él, Jesús, sabiendo que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Incluso cuando la crítica venía en forma de expectativas incorrectas o alabanza mal dirigida, Jesús estableció límites claros. Es importante entender que Jesús no se alejó porque temiera la confrontación. De hecho, en muchas ocasiones confrontó directamente a sus críticos, especialmente cuando defendía a otros o cuando era el momento adecuado para enseñar una verdad importante. Por ejemplo, defendió vigorosamente a la mujer sorprendida en adulterio, Juan 8:1-11, y confrontó la hipocresía de los fariseos en múltiples ocasiones, Mateo 23. La clave está en el discernimiento. Jesús sabía cuándo responder y cuándo retirarse, cuándo hablar y cuándo callar. No permitió que sus críticos dictaran sus movimientos o lo desviaran de su misión. Como dice Eclesiastés 3:7, hay tiempo de callar y tiempo de hablar. Cristo ejemplificó perfectamente este principio. El apóstol Pablo,
Siguiendo el ejemplo de Jesús, nos enseña en Romanos 12:18: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Nota las primeras palabras. Si es posible. Pablo reconoce que no siempre es posible estar en paz con todos, especialmente con aquellos que constantemente buscan conflicto o están determinados a criticar. Has intentado sin éxito complacer a críticos que nunca están satisfechos. Has agotado tu energía emocional y espiritual tratando de defenderte ante personas que ya han decidido verte negativamente. Cristo te muestra que hay otro camino. Como Él, puedes elegir sabiamente cuándo alejarte de situaciones y personas que solo buscan drenar tu espíritu. Uno de los aspectos más liberadores de este patrón divino es entender que alejarse no significa odiar. Jesús nos mandó amar incluso a nuestros enemigos, Mateo 5:44, pero nunca dijo que debíamos permitir que nuestros enemigos determinaran nuestros pasos o consumieran nuestra paz. Puedes amar a alguien desde la distancia, orando por esa persona sin permitir que su negatividad afecte tu bienestar espiritual. El amor cristiano ha sido malinterpretado como una obligación de tolerar cualquier comportamiento tóxico. Pero el verdadero amor busca lo mejor para todos los involucrados, incluyéndote a ti mismo. A veces, establecer límites claros es lo más amoroso que puedes hacer, tanto para ti como para la persona crítica. Como dice Proverbios 13:20, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Hermano, hermana que me estás escuchando, si has estado soportando críticas constantes creyendo que esa es tu cruz, Cristo mismo te está mostrando otro camino. Un camino de sabiduría, discernimiento y paz. Como Él, puedes elegir sabiamente cuándo alejarte de quienes solo buscan criticar para poder cumplir el propósito divino para el cual fuiste creado. El discernimiento divino, identificando a los críticos destructivos. Para seguir efectivamente el ejemplo de Jesús, necesitamos desarrollar el discernimiento espiritual para identificar a los críticos destructivos en nuestra vida. No todas las críticas son iguales y no todas las personas que nos señalan áreas de mejora tienen intenciones negativas. La clave está en discernir entre la corrección amorosa que viene de Dios y la crítica destructiva que viene del enemigo. En Mateo 7:15-16, Jesús advierte: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Este principio de discernimiento se aplica no solo a los falsos maestros, sino a todas nuestras relaciones. Podemos conocer la naturaleza de una persona por los frutos o resultados que produce en nuestra vida. Los críticos destructivos producen frutos negativos en nuestra vida. Desánimo constante, confusión, inseguridad y alejamiento de nuestra fe y propósito. Por el contrario, aquellos que nos ofrecen corrección amorosa producen frutos positivos, crecimiento, claridad, mayor confianza en Dios y un sentido renovado de propósito. Uno de los indicadores más claros de un crítico destructivo es la constancia de sus críticas. Nada de lo que haces es suficiente. Siempre encuentran algo que señalar. Proverbios 27:15 describe vividamente esta realidad. Gotera continua en día de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. Así como una gotera constante puede volver loca a una persona, las críticas constantes pueden destruir nuestra paz mental y nuestra confianza. Otro indicador es la generalización. Los críticos destructivos rara vez ofrecen críticas específicas que podrías abordar. En cambio, hacen declaraciones generales como «nunca haces nada bien» o «siempre estás equivocado». Estas generalizaciones revelan que su objetivo no es ayudarte a mejorar, sino simplemente desahogarse o controlarte. En Juan 8:44, Jesús identifica al diablo como padre de mentira.
Los críticos destructivos a menudo distorsionan la verdad o directamente mienten sobre tus acciones, intenciones o carácter. Pueden tomar un pequeño error y exagerarlo enormemente o atribuirte motivos que nunca tuviste. Esta manipulación de la verdad revela sus verdaderas intenciones. También es importante observar si la persona critica en público o en privado. En Mateo 18:15, Jesús establece un modelo claro para la corrección. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. La corrección amorosa busca restaurar, no humillar, por lo que generalmente se ofrece en privado. Los críticos destructivos, por el contrario, a menudo critican públicamente para maximizar la vergüenza y el daño. Considera también si la crítica viene acompañada de soluciones prácticas. La corrección amorosa no solo señala un problema, sino que ofrece ayuda para superarlo. Como dice Gálatas 6:1, Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Los críticos destructivos señalan problemas sin ofrecer ayuda, porque su objetivo no es tu mejora, sino tu desánimo. La motivación detrás de la crítica es quizás el factor más importante a discernir. Proverbios 27:6 dice, Fieles son las heridas del que ama, pero engañosos son los besos del que aborrece. La persona que te critica lo hace desde un lugar de amor genuino, deseando tu bien, o percibes resentimiento, envidia o un deseo de controlarte detrás de sus palabras. Jesús enfrentó múltiples críticos durante su ministerio terrenal y podemos aprender mucho observando cómo discernía sus motivaciones. En Mateo 22:15-18, los fariseos intentaron atraparlo con una pregunta sobre los impuestos. El texto dice, pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Jesús discernió perfectamente que su pregunta no era sincera, sino un intento de atraparlo. De manera similar, en Juan 6:26, después de alimentar a los 5,000, Jesús discernió las motivaciones superficiales de quienes lo seguían. De cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Jesús siempre veía más allá de las palabras y acciones externas, hasta el corazón del asunto. Como seguidores de Cristo, necesitamos desarrollar este mismo discernimiento. En Primera Reyes 3:9, Salomón pide a Dios un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Debemos pedir esta misma sabiduría para discernir entre la crítica constructiva que debemos recibir y la crítica destructiva de la que debemos alejarnos. El apóstol Pablo habla de este discernimiento en Filipenses 1:9-10. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor. El amor verdadero no es ciego. Está informado por el conocimiento y el discernimiento que nos permite distinguir lo bueno de lo malo, lo constructivo de lo destructivo. Hermanos y hermanas, les animo a examinar cuidadosamente las críticas que reciben y a las personas que las ofrecen. Pregúntense, ¿esta persona demuestra un interés genuino en mi bienestar? ¿Las críticas son específicas y útiles, o vagas y desalentadoras? ¿Me siento edificado o destruido después de interactuar con esta persona? ¿Veo frutos del Espíritu en su vida? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿O veo amargura, envidia y división? Este discernimiento no es juicio negativo. Es sabiduría espiritual que protege tu corazón y te permite seguir el ejemplo de Cristo al decidir cuándo alejarte de críticos destructivos. Como dice Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Límites bíblicos. La sabiduría de establecer fronteras.
Contrariamente a lo que muchos creen, establecer límites con personas críticas no solo es permitido bíblicamente, sino que es ejemplificado por Cristo mismo. Jesús, nuestro modelo supremo, estableció límites claros y consistentes durante su ministerio terrenal, demostrando que los límites saludables son parte de una vida espiritual madura. En Marcos 1:35-38 vemos un ejemplo perfecto. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Y le buscó Simón, y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: «Todos te buscan». Él les dijo: «Vamos a los lugares vecinos, para que predique también allí, porque para esto he venido». Aquí vemos a Jesús estableciendo límites con las demandas de las multitudes, e incluso con las expectativas de sus discípulos más cercanos. Este pasaje revela varios principios importantes sobre los límites bíblicos. Primero, Jesús priorizó su relación con el Padre sobre las demandas externas. Se apartó para orar a pesar de la presión de las necesidades humanas a su alrededor. Segundo, no permitió que las expectativas de otros, incluso las de sus seguidores más cercanos, dictaran sus movimientos. Tercero, mantuvo claridad sobre su propósito y misión, y tomó decisiones basadas en ese propósito, no en la presión externa. Como seguidores de Cristo, tenemos el mismo derecho y responsabilidad de establecer límites saludables. Esto no es egoísmo. Es mayordomía responsable de los dones, tiempo y energía que Dios nos ha confiado. Como Pablo escribe en 1 Corintios 4:2, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Parte de esa fidelidad es administrar sabiamente nuestros recursos emocionales y espirituales. Los límites con críticos destructivos pueden tomar diversas formas. A veces significa limitar el tiempo que pasamos con ciertas personas. Otras veces significa establecer temas que no estamos dispuestos a discutir. En casos extremos, puede significar cortar completamente el contacto, especialmente cuando la relación es abusiva o severamente dañina para nuestro bienestar espiritual. Proverbios 22, 24, 25 ofrece una advertencia clara. No te asocies con el iracundo, ni te juntes con el hombre furioso, no sea que aprendas sus maneras y pongas una trampa para tu alma. Este pasaje no solo nos permite establecer límites con personas tóxicas, nos lo ordena directamente, reconociendo el impacto negativo que tales personas pueden tener en nuestra propia salud espiritual. Jesús mismo estableció diferentes niveles de intimidad y apertura con diferentes personas. En Juan 2, 24, 25 leemos: «Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre». Cristo, en su sabiduría infinita, no confiaba igualmente en todos. Discernía el carácter de las personas y ajustaba su nivel de apertura en consecuencia. En Mateo 7:6, Jesús usa una imagen fuerte para enseñar sobre límites. «No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen, y se vuelvan y os despedacen». Este versículo nos enseña que no todos apreciarán las verdades o dones espirituales que compartimos y que hay sabiduría en discernir con quién compartimos aspectos preciosos de nuestra vida. Establecer límites no significa dejar de amar. De hecho, a veces los límites son la expresión más amorosa posible, tanto para nosotros como para la otra persona. Los límites claros pueden evitar la amargura que surge cuando permitimos que otros nos maltraten constantemente. Como advierte Hebreos 12:15, debemos estar atentos a que ninguna raíz de amargura brotando os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Los límites también pueden ser un acto de amor hacia la persona crítica, ya que le privan del poder de seguir haciendo daño y potencialmente le ayudan a reconocer patrones destructivos.
Como dice 2 Tesalonicenses 3, 14, 15. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo, y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. Noten el equilibrio. El límite, no juntarse con él, se establece sin odio, manteniendo una actitud de amor fraternal. Algunos cristianos se resisten a establecer límites porque malinterpretan pasajes sobre poner la otra mejilla, Mateo 5:39, o soportaos unos a otros, Colosenses 3:13. Es crucial entender estos versículos en su contexto completo y equilibrarlos con otras enseñanzas bíblicas sobre la sabiduría y el discernimiento. Poner la otra mejilla se refiere principalmente a no buscar venganza personal y a estar dispuestos a soportar injusticias por el bien del Evangelio. No significa someternos voluntariamente a abuso continuo o permitir que otros obstaculicen nuestra misión divina. De manera similar, soportaos unos a otros se da en el contexto de una comunidad de creyentes comprometidos con el crecimiento mutuo, no como una licencia para tolerar comportamiento persistentemente destructivo. Un aspecto práctico de establecer límites es aprender a comunicarlos con claridad y amor. Efesios 4:15 nos exhorta a seguir la verdad en amor. Esto significa expresar nuestros límites honestamente, sin ira ni manipulación, explicando claramente qué comportamientos no estamos dispuestos a tolerar y por qué. Por ejemplo, podrías decir a un crítico crónico: valoro nuestra relación, pero cuando constantemente señalas mis defectos sin reconocer mis esfuerzos, me siento desanimado y desvalorizado. Necesito que nuestras conversaciones sean más equilibradas, con afirmación además de crítica. Si esto no es posible, necesitaré limitar nuestro tiempo juntos. Establecer límites también implica prepararse para las resistencias. Muchos críticos crónicos no aceptarán fácilmente tus límites y pueden intensificar sus críticas o manipulaciones cuando intentas establecerlos. Como Jesús enfrentó mayor oposición cuando confrontó a los fariseos, tú también puedes experimentar backlash. Sin embargo, mantenerse firme en los límites saludables es crucial para tu bienestar espiritual a largo plazo. Finalmente, recuerda que establecer límites no es un evento único, sino un proceso continuo. A medida que creces espiritualmente y las circunstancias cambian, tus límites también pueden necesitar ajustes. Lo importante es mantener una comunicación abierta con Dios, buscando su sabiduría y dirección mientras navegas estas complejas dinámicas relacionales. Hermano, hermana que me escuchas, si has estado luchando con la culpa de querer establecer límites con personas críticas en tu vida, quiero asegurarte que tienes respaldo bíblico. Cristo mismo, tu modelo perfecto, estableció límites claros y te invita a seguir su ejemplo. Como dijo Pablo en 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Establecer límites saludables es parte de ese dominio propio que Dios quiere que ejerzas en tu vida. Estrategias divinas, respuestas de Cristo a la crítica. Cuando estudiamos los evangelios con atención, descubrimos que Jesús no tenía una única respuesta a la crítica, sino que empleaba diversas estrategias según la situación, la motivación del crítico y el contexto. Estas estrategias divinas nos proporcionan un modelo a seguir cuando enfrentamos críticas en nuestra propia vida. La primera estrategia que vemos en Cristo es el silencio estratégico. En Mateo 27, 12, 14, durante su juicio ante Pilato, leemos: y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti?
Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Jesús entendía que hay momentos en que las palabras son inútiles, especialmente cuando los críticos ya han decidido su posición y no están abiertos a la verdad. Este silencio no era debilidad, sino fuerza. Como profetizó Isaías 53:7, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. El silencio de Jesús dejó atónitos a sus acusadores y cumplió las profecías mesiánicas, demostrando que a veces la respuesta más poderosa a la crítica es ninguna respuesta. Cuando enfrentamos críticas, especialmente aquellas motivadas por malicia o envidia, el silencio puede ser nuestra mejor respuesta. Como dice Proverbios 26:4, nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. El silencio estratégico nos protege de descender al nivel del crítico y nos ayuda a mantener nuestra paz interior. La segunda estrategia que Jesús empleó fue responder con preguntas. En Marcos 11:27-33, cuando los principales sacerdotes, escribas y ancianos cuestionaron su autoridad, Jesús respondió: yo también os haré una pregunta. Respondedme, y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Esta táctica brillante expuso las verdaderas motivaciones de sus críticos y los dejó sin argumentos. Responder a la crítica con preguntas penetrantes ayuda a cambiar la dinámica de la conversación, exponiendo las suposiciones subyacentes y a menudo revelando las verdaderas motivaciones del crítico. Preguntas como ¿qué te hace pensar eso? ¿Puedes darme un ejemplo específico? ¿O cuál sería para ti una solución aceptable? Pueden transformar una crítica vaga en una conversación más productiva o exponer la falta de sustancia detrás de la crítica. La tercera estrategia de Jesús fue responder con las Escrituras. Cuando fue tentado por Satanás en el desierto, Mateo 4:1-11, Jesús respondió cada crítica y tentación con escrito está, citando las Escrituras con precisión y autoridad. De manera similar, cuando los fariseos lo criticaron por permitir que sus discípulos recogieran grano en sábado, respondió citando ejemplos bíblicos de David y los sacerdotes, Mateo 12:1-8. Esta estrategia nos recuerda la importancia de fundamentar nuestras respuestas en la verdad bíblica, no en reacciones emocionales o defensivas. Como dice 2 Timoteo 3:16-17, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cuando respondemos a la crítica con la verdad bíblica, traemos luz divina a la situación. La cuarta estrategia que observamos en Jesús es la confrontación directa cuando era necesario. En Mateo 23, Jesús confrontó directamente la hipocresía de los escribas y fariseos con una serie de ayes que exponían sus motivaciones corruptas y comportamientos dañinos. Esta no era una respuesta impulsiva, sino una corrección necesaria motivada por el amor a la verdad y a las personas que estaban siendo dañadas por estos líderes religiosos. Hay momentos en que debemos confrontar directamente la crítica injusta, especialmente cuando afecta no solo a nosotros, sino a otros. Como dice Efesios 5:11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. La confrontación directa, cuando se hace con el espíritu correcto, puede ser un acto de amor que establece la verdad y protege a los vulnerables. La quinta estrategia de Jesús fue alejarse físicamente. Como vimos anteriormente, en múltiples ocasiones, Jesús simplemente se retiró de situaciones donde la crítica se había vuelto tóxica o donde su vida estaba en peligro.
En Juan 8:59, cuando intentaron apedrearlo, Jesús se escondió y salió del templo. Esta retirada estratégica le permitió continuar su ministerio en vez de ser destruido prematuramente. A veces, la estrategia más sabia es simplemente alejarse físicamente de situaciones tóxicas. Esto puede significar salir de una habitación durante una discusión acalorada, tomar distancia de ciertos entornos sociales o incluso, en casos extremos, cortar completamente el contacto con personas persistentemente destructivas. La sexta estrategia de Cristo fue mantener su enfoque en su misión. A pesar de las constantes críticas, Jesús nunca permitió que los críticos lo desviaran de su propósito. En Lucas 13:32-33, cuando le advirtieron que Herodes quería matarlo, respondió: «Id y decid a aquella zorra, he aquí, echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy, mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén». Esta claridad de propósito nos enseña a no permitir que las críticas nos desvíen de lo que Dios nos ha llamado a hacer. Como dice Nehemías 6:3, cuando sus enemigos intentaban distraerlo de la reconstrucción del muro, y envié mensajeros a ellos diciendo: «Yo hago una gran obra, y no puedo ir, porque cesaría la obra, dejándola yo para ir a vosotros». Finalmente, la séptima estrategia de Jesús fue perdonar a sus críticos. Desde la cruz, en el momento de su mayor sufrimiento, oró: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Lucas 23:34. Este perdón radical, que no dependía del arrepentimiento de sus acusadores, demuestra el corazón de Dios hacia aquellos que nos critican injustamente. El perdón no significa necesariamente reconciliación o restauración de la relación, especialmente si el crítico continúa en patrones dañinos. Sin embargo, el perdón nos libera internamente del resentimiento y la amargura que pueden envenenarnos espiritualmente. Como dice Efesios 4:31-32, «Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo». Hermanos y hermanas, estas 7 estrategias divinas nos equipan para responder a la crítica con la sabiduría de Cristo. No existe una fórmula única para todas las situaciones, pero el Espíritu Santo nos guiará para saber cuándo guardar silencio, cuándo hacer preguntas, cuándo citar las Escrituras, cuándo confrontar directamente, cuándo alejarnos, cuándo mantener nuestro enfoque, y siempre cómo perdonar desde el corazón. Como dijo Jesús en Mateo 10:16, «He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed, pues, prudentes como serpientes y sencillos como palomas». Esta combinación de prudencia y sencillez, discernimiento y pureza, nos permitirá navegar las aguas, a veces turbulentas, de la crítica, mientras mantenemos nuestro testimonio y paz interior. Restauración divina, sanando las heridas de la crítica. Las críticas constantes, especialmente aquellas que vienen de personas cercanas a nosotros, pueden dejar heridas profundas en nuestra alma. Palabras hirientes pueden seguir resonando en nuestra mente mucho tiempo después de haber sido pronunciadas, influenciando nuestra autopercepción y nuestra relación con Dios y los demás. Afortunadamente, las Escrituras nos muestran el camino hacia la restauración y sanidad completas. El primer paso hacia la sanidad es reconocer el impacto real que las críticas han tenido en nosotros. A menudo, especialmente como cristianos, intentamos minimizar nuestro dolor emocional o negarlo completamente, creyendo que admitirlo sería una falta de fe o fortaleza espiritual. Sin embargo, el salmista David, un hombre conforme al corazón de Dios, expresó abiertamente su dolor emocional.
Porque mis días se han consumido como humo, y mis huesos cual tizón están quemados. Mi corazón está herido y seco como la hierba, por lo cual me olvido de comer mi pan. Salmo 102, 3, 4. Admitir ante Dios, y posiblemente ante consejeros de confianza, el daño que las críticas han causado, no es debilidad. Es el primer paso hacia la verdadera sanidad. Como dice Santiago 5:16, confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. Hay poder sanador en expresar nuestra herida y recibir apoyo y oración. El segundo paso es identificar y rechazar las mentiras que hemos internalizado debido a críticas destructivas. Palabras como nunca serás suficiente, siempre cometes los mismos errores, o nadie podría amarte realmente, pueden arraigarse profundamente en nuestro corazón, convirtiéndose en fortalezas mentales que contradicen directamente lo que Dios dice sobre nosotros. Estas mentiras deben ser confrontadas con la verdad de la palabra de Dios. Como Pablo escribe en 2 Corintios 10, 4, 5, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Este proceso de renovación mental es esencial para nuestra sanidad. Te han dicho que eres un fracaso. Dios dice que eres hechura suya, creado en Cristo Jesús, para buenas obras. Efesios 2:10. Te han criticado por no ser lo suficientemente bueno. Dios dice que eres aceptado en el amado. Efesios 1:6. Te han dicho que nunca cambiarás. Dios promete que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. El proceso de reemplazar mentiras con verdad no es instantáneo. Requiere tiempo, consistencia y la ayuda del Espíritu Santo. Como dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esta renovación es un proceso continuo que eventualmente transforma nuestra forma de pensar y sentir. El tercer paso hacia la sanidad es extender perdón a aquellos que nos han herido con sus críticas. Esto no significa excusar el comportamiento dañino o pretender que no ocurrió. El perdón es una decisión de liberar a la otra persona de nuestra condena y de liberarnos a nosotros mismos del peso del resentimiento y la amargura. Jesús vinculó directamente nuestro perdón a otros con el perdón que recibimos de Dios. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Mateo 6, 14, 15. El perdón no es opcional para el creyente, es fundamental para nuestra propia libertad espiritual. Perdonar no significa necesariamente reconciliarse o restaurar la relación, especialmente si la otra persona continúa en patrones abusivos o destructivos. El perdón es un acto interno de liberación que podemos realizar independientemente de las acciones o actitudes de la otra persona. Como José dijo a sus hermanos que lo habían vendido como esclavo, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Génesis 50:20. El cuarto paso es buscar la afirmación y la identidad en Dios, no en las opiniones humanas. Jesús mismo no buscaba la aprobación de las personas, no recibo gloria de los hombres. Juan 5:41. Esta independencia de la opinión humana le permitió mantenerse firme en su misión a pesar de la crítica constante. Nuestra verdadera identidad no está determinada por lo que otros dicen de nosotros, sino por lo que Dios dice. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. 1 Pedro 2:9. Somos hijos de Dios. 1 Juan 3:1. Embajadores de Cristo.
2 Corintios 5:20, más que vencedores. Romanos 8:37. Estas verdades deben ser el fundamento de nuestra identidad, no las críticas cambiantes de personas falibles. El quinto paso es rodearnos de personas que hablen vida y verdad a nuestro espíritu. Proverbios 13:20 nos recuerda: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Después de alejarnos de relaciones tóxicas, es crucial buscar relaciones edificantes que reflejen el amor y la verdad de Cristo. Estas relaciones saludables se caracterizan por un equilibrio entre gracia y verdad. Nos aman tal como somos, pero nos animan a crecer. Nos corrigen cuando es necesario, pero lo hacen con amor y respeto. Como dice Efesios 4:15, debemos seguir la verdad en amor, y las personas que nos rodean deben modelar este principio. El sexto paso es usar nuestra experiencia para ayudar a otros que están sufriendo heridas similares. En 2 Corintios 1:3-4, Pablo escribe: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, con la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Nuestro dolor, una vez sanado, puede convertirse en una poderosa herramienta de ministerio. Podemos ofrecer a otros la misma compasión, comprensión y dirección que nos hubiera gustado recibir en nuestro momento de necesidad. Como dijo Joseph, después de su terrible experiencia de traición: Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Génesis 50:20. Finalmente, el séptimo paso es continuar creciendo en la gracia y el conocimiento de Cristo. Pedro 3:18 nos exhorta: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Este crecimiento continuo nos hace cada vez más resistentes a los efectos dañinos de la crítica y más capaces de discernir entre la corrección amorosa y la crítica destructiva. Hermanos y hermanas, si han sido heridos por críticas constantes, sepan que Cristo ve su dolor y ofrece sanidad completa. Como promete en Isaías 61:1-3, Él vino a vendar a los quebrantados de corazón, a consolar a todos los enlutados, a darles gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Esta promesa es para ustedes hoy. No importa cuán profundas sean las heridas causadas por críticas pasadas, el poder restaurador de Cristo es mayor. Como dice el salmista, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Salmo 147:3. Permitan que el gran médico sane las heridas que las palabras críticas han dejado en su alma, restaurándolos a la plenitud que Él siempre planeó para ustedes. La comunidad sanadora, construyendo relaciones edificantes. Una vez que hemos comenzado nuestro viaje de sanación de las heridas causadas por críticas destructivas, es fundamental rodearnos de relaciones saludables y edificantes. Dios nos creó para vivir en comunidad, no en aislamiento. Como dice Eclesiastés 4:9-10, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. La comunidad sanadora que Dios desea para nosotros es radicalmente diferente de las relaciones tóxicas que nos han herido. En vez de crítica constante, estas relaciones se caracterizan por el ánimo mutuo. 1 Tesalonicenses 5:11 nos instruye: por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. La palabra griega para edificar aquí es oikodomeo, que literalmente significa construir una casa.
Las relaciones saludables nos construyen, no nos derriban. ¿Cómo podemos reconocer y cultivar estas relaciones edificantes? Primero, buscamos personas que reflejen los frutos del Espíritu mencionados en Gálatas 5, 22, 23. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Estos frutos son evidencia de la obra del Espíritu Santo en la vida de una persona y son indicadores de una relación potencialmente saludable. Segundo, buscamos relaciones caracterizadas por la gracia y la verdad. Juan 1:14 describe a Jesús como lleno de gracia y de verdad. La gracia sin verdad puede convertirse en permisividad que nunca nos ayuda a crecer. La verdad sin gracia puede convertirse en legalismo que nos aplasta. Las relaciones saludables mantienen este equilibrio divino, amándonos tal como somos, mientras nos animan a convertirnos en todo lo que Dios nos ha llamado a ser. Tercero, buscamos personas que respeten nuestros límites y nos ayuden a establecerlos cuando sea necesario. Las relaciones saludables no son invasivas ni controladoras. Respetan nuestra individualidad y nuestras decisiones. Como dice Romanos 14:4, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie, o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Cuarto, buscamos relaciones recíprocas donde ambas partes dan y reciben. Mientras que habrá temporadas donde una persona necesite más apoyo que la otra, una relación constantemente unilateral no es saludable. Filipenses 2:4 nos recuerda, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Las relaciones saludables involucran mutualidad y consideración recíproca. Quinto, buscamos personas que nos animen a acercarnos más a Cristo, no a alejarnos de Él. Hebreos 10, 24, 25 nos exhorta, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Las relaciones edificantes nos inspiran a un mayor compromiso con nuestro Salvador y su propósito para nuestra vida. Es importante entender que construir una comunidad sanadora requiere intencionalidad y esfuerzo. No sucede automáticamente. Debemos ser proactivos en buscar relaciones saludables y en cultivarlas una vez que las encontramos. Esto puede ser especialmente desafiante si hemos estado inmersos en relaciones tóxicas durante mucho tiempo, ya que podemos habernos acostumbrado a patrones dañinos de interacción. Parte de este proceso es aprender a ser vulnerables de manera apropiada. Las heridas pasadas pueden hacernos temerosos de abrirnos a otros, llevándonos a construir muros defensivos que, aunque nos protegen del dolor, también nos aíslan de conexiones genuinas. Como dice Proverbios 18:1, el que se aísla busca su propio deseo, contra todo consejo se encoleriza. La vulnerabilidad apropiada no significa compartir todo con todos. Jesús mismo fue selectivo sobre lo que compartía y con quién. Juan 2, 24, 25 nos dice que Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Existe una sabiduría en la apertura gradual, confiando en personas que han demostrado ser dignas de confianza a través del tiempo. Otra parte crucial de construir una comunidad sanadora es aprender a comunicarnos de manera saludable. Efesios 4:29 nos instruye, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Nuestras palabras deben construir, no destruir, animar, no desanimar, sanar, no herir. Esto incluye aprender a ofrecer y recibir retroalimentación de manera constructiva. A diferencia de la crítica destructiva, la retroalimentación constructiva es específica, oportuna,
amable y motivada por un deseo genuino de ayudar. Como dice Proverbios 27:6, fieles son las heridas del que ama, pero engañosos son los besos del que aborrece. Los amigos verdaderos nos dirán verdades difíciles cuando sea necesario, pero lo harán con amor y respeto. La comunidad sanadora también implica practicar el perdón y la reconciliación cuando sea posible. Colosenses 3:13 nos exhorta: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Ninguna relación humana será perfecta. Todas incluirán momentos de desacuerdo y ofensa. La diferencia en una comunidad sanadora es cómo manejamos estos conflictos. Mateo 18:15-17 proporciona un modelo claro para la resolución de conflictos en la comunidad cristiana, comenzando con la conversación privada y progresando según sea necesario. Este proceso está diseñado para restaurar relaciones y proteger la integridad de la comunidad, no para avergonzar o castigar. Finalmente, la comunidad sanadora está centrada en Cristo, reconociendo que Él es la fuente última de toda sanidad y crecimiento. Como dice Colosenses 1:18, Cristo debe tener en todo la preeminencia. Cuando nuestras relaciones están fundamentadas en una devoción compartida a Jesús, tenemos una base sólida que puede soportar las inevitables tensiones y desafíos de la vida comunitaria. Hermanos y hermanas, si han sido heridos por críticos destructivos, no se resignen al aislamiento o a relaciones tóxicas. Dios tiene algo mucho mejor para ustedes: una comunidad sanadora donde pueden experimentar el tipo de amor, aceptación y aliento que refleja el corazón de Cristo. Como dice Salmo 68:6, Dios hace habitar en familia a los desamparados. Esta promesa es para ustedes hoy. La victoria final, caminando en libertad y propósito. Cuando finalmente nos liberamos de la influencia destructiva de los críticos tóxicos y comenzamos a rodearnos de una comunidad sanadora, experimentamos una libertad transformadora que afecta cada aspecto de nuestra vida. Esta libertad no es simplemente la ausencia de crítica negativa, es la presencia positiva de la paz, el propósito y el poder de Cristo en nuestra vida diaria. Gálatas 5:1 declara: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. La crítica constante puede convertirse en un yugo de esclavitud, haciendo que constantemente busquemos aprobación humana y temamos el rechazo. Cristo nos ofrece libertad de este yugo, permitiéndonos vivir para su aprobación, no para la aprobación de los hombres. Esta libertad transforma nuestra forma de tomar decisiones. Ya no estamos paralizados por el temor a lo que otros dirán o pensarán. Como dice Proverbios 29:25, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Liberados del miedo a la crítica, podemos avanzar con confianza en el camino que Dios ha establecido para nosotros. Caminando en libertad, también experimentamos una claridad renovada sobre nuestro propósito divino. Efesios 2:10 nos recuerda que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Los críticos destructivos a menudo intentan desviarnos de este propósito, ya sea directamente a través de sus palabras o indirectamente al hacernos dudar de nosotros mismos y de nuestro llamado. Cuando nos liberamos de estas influencias negativas, podemos volver a enfocarnos en lo que Dios nos ha llamado a hacer. Como Pablo escribe en Filipenses 3:13-14, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El pasado, con todas sus críticas hirientes, ya no determina nuestro futuro. La libertad de los críticos destructivos
también transforma nuestra forma de ver la crítica en general. Ya no tememos toda retroalimentación ni reaccionamos defensivamente a cualquier sugerencia de mejora. En cambio, desarrollamos la capacidad de discernir entre la crítica constructiva que puede ayudarnos a crecer y la crítica destructiva que solo busca dañar. Como dice 1 Tesalonicenses 5:21, examinadlo todo, retened lo bueno. Con este discernimiento podemos recibir humildemente la corrección amorosa de personas que genuinamente se preocupan por nuestro bienestar, mientras rechazamos firmemente las palabras que contradicen nuestra identidad en Cristo o buscan desviarnos de su propósito. Esta libertad también nos permite responder a la crítica de manera más madura y cristiana. En vez de reaccionar con ira, defensividad o contraataque, podemos responder como lo hizo Jesús, a veces con silencio, a veces con preguntas penetrantes, a veces con la verdad bíblica, siempre con sabiduría divina. Como dice Proverbios 15:1, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Otro aspecto poderoso de caminar en libertad es que nos capacita para cumplir el mandamiento de Cristo de amar a nuestros enemigos. Mateo 5:44. Cuando ya no estamos atados por el miedo a la crítica o heridos por palabras pasadas, podemos extender genuino amor incluso a aquellos que nos han criticado injustamente. No un amor ingenuo que permite abuso continuo, sino un amor maduro que desea lo mejor para el otro mientras mantiene límites saludables. Esta libertad también afecta nuestra relación con Dios. Muchos cristianos proyectan inconscientemente sus experiencias con críticos humanos en su relación con el Padre Celestial, imaginando a Dios como constantemente crítico y nunca satisfecho. La verdad es que Dios es misericordioso y piadoso, lento para la ira y grande en misericordia. Salmo 103:8. Cuando nos liberamos de la influencia de críticos destructivos, podemos comenzar a experimentar más plenamente el amor incondicional de Dios. Como dice Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dios no está buscando razones para criticarnos, está buscando maneras de bendecirnos y conformarnos a la imagen de su Hijo. La libertad de los críticos destructivos nos permite también ser más efectivos en nuestro testimonio y ministerio. Juan 13:35 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Ya sé, cuando no estamos constantemente a la defensiva o heridos por críticas, podemos amar más libremente y reflejar más claramente el carácter de Cristo. Finalmente, caminar en libertad nos permite vivir con una esperanza inquebrantable. Incluso si enfrentamos críticas en el futuro, y lo haremos, sabemos que nuestra identidad y valor no están determinados por opiniones humanas, sino por la verdad inmutable de Dios. Como dice Romanos 8:31, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Esta esperanza no es simplemente optimismo humano. Está anclada en la realidad espiritual de quienes somos en Cristo y en las promesas eternas de Dios. Como escribe Pedro, hemos nacido de nuevo para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. 1 Pedro 1:3-4. Hermanos y hermanas amados, si han estado viviendo bajo el peso de críticas constantes, sepan que Cristo ofrece una libertad completa y transformadora, como prometió en Juan 8:36. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esta libertad no es para un futuro distante, está disponible para ustedes hoy mismo. Acepten su invitación a caminar en libertad y propósito. Permitan que el gran pastor los guíe junto a aguas de reposo y restaure su alma. Salmo 23:2-3.
Dejen que la verdad de su palabra reemplace las mentiras que han creído debido a críticas destructivas, y avancen con confianza en el propósito único que Él ha establecido para ustedes, sabiendo que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. Llegamos al final de nuestro estudio bíblico sobre cómo Cristo te aleja de personas que te critican. Quiero felicitarte sinceramente por haber perseverado hasta el final de este mensaje. Eres parte de ese grupo especial de creyentes que no se conforma con enseñanzas superficiales, sino que busca profundizar en la palabra de Dios para encontrar verdades transformadoras. A lo largo de este estudio, hemos descubierto cómo Jesús mismo respondió a sus críticos, estableciendo un modelo divino para nosotros. Hemos aprendido a discernir entre la corrección amorosa que promueve crecimiento y la crítica destructiva que solo busca dañar. Hemos explorado la importancia de establecer límites bíblicos y cómo construir una comunidad sanadora después de alejarnos de relaciones tóxicas. Y finalmente, hemos visto cómo podemos caminar en la libertad y el propósito que Cristo ofrece. Estas enseñanzas tienen el poder de revolucionar tu vida. Ya no tienes que vivir atrapado en el ciclo doloroso de buscar aprobación de personas que nunca están satisfechas. Ya no tienes que soportar relaciones que constantemente drenan tu espíritu y te alejan de tu propósito divino. Cristo te ofrece un camino mejor, un camino de libertad, sanidad y propósito. Te invito a reflexionar profundamente sobre lo que has aprendido hoy. ¿Hay personas en tu vida de las que Cristo te está llamando a alejarte? ¿Has estado soportando críticas destructivas pensando que esa es tu cruz? ¿Necesitas establecer límites más claros en ciertas relaciones? Tómate un momento para hablar con Dios sobre estas preguntas y permitir que su Espíritu te guíe. Como muestra de tu compromiso con estas enseñanzas y de que has llegado hasta el final de este mensaje, te animo a compartir en los comentarios: llegué hasta el final porque entendí que Cristo me libera de críticas destructivas. Tu testimonio puede ser exactamente lo que alguien más necesita leer hoy para encontrar esperanza en su propia situación. Compartir este video es un acto de ministerio. Puede ser que conozcas a alguien que está sufriendo bajo el peso de críticas constantes, alguien que necesita desesperadamente escuchar que tiene permiso bíblico para establecer límites saludables. Al compartir este mensaje, estás extendiendo la mano de Cristo a esa persona, ofreciéndole un camino hacia la libertad. Si aún no te has suscrito a nuestro canal, te invito a hacerlo ahora mismo. Cada enseñanza que compartimos es como alimento espiritual para tu alma, diseñado para mantener tu llama interior encendida durante estos tiempos difíciles. Como dice la Escritura en Proverbios 27:17, hierro con hierro se aguza. Así el hombre aguza el rostro de su amigo. En esta comunidad nos fortalecemos y nos afilamos mutuamente. Me encantaría conocerte personalmente, escuchar tu historia y saber cómo Dios está obrando en tu vida. Como no puedo verte cara a cara, te animo a compartir un poco de tu testimonio en los comentarios. ¿Cómo te ha impactado este mensaje? ¿Qué verdad específica ha resonado más profundamente en tu corazón? Cuando leo tus comentarios, puedo tener tu nombre en mis oraciones y conectar contigo de una manera más personal. Recuerda que no estás solo en este caminar. Cristo mismo está contigo, guiándote hacia relaciones saludables y liberándote de aquellas que drenan tu espíritu. Como prometió en Mateo 11:28-30, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Que la paz de Cristo
que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente mientras aplicas estas enseñanzas a tu vida diaria. Y recuerda, cuando Cristo te aleja de personas que te critican, no es para dejarte solo, sino para acercarte más a Él y a las relaciones que verdaderamente edifican tu espíritu.